Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID-19 en nuestras vidas. Nuestro objetivo es reflexionar sobre los horizontes que nos esperan, ¿no? Tomando en cuenta las experiencias que hemos vivido durante los pasados 2 años. Departamento de Retornos es además una reflexión sobre los tiempos de gran incertidumbre que estamos viviendo. Soy Mario Edgardo Roche y me enorgullece presentar este podcast auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense, conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Hoy conversaremos sobre bioeconomía, economía y la recuperación tras el COVID-19 con la doctora Miriam Muñiz Varela, profesora de Sociología del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y experta en las transformaciones del capitalismo. Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Saludos, Mario, encantada de esta invitación y poder compartir contigo sobre estos temas que tanto nos importan. Gracias por aceptar la misma. Primero, desde el punto de vista de la economía y la sociedad, ¿qué es lo más que te has impresionado de las experiencias que hemos tenido durante los pasados 2 años? A mí me gusta hacer como una aclaración sobre ese asunto desde el punto de vista de la economía, porque justamente parte de todas mis intervenciones y de los escritos y los análisis que he hecho es precisar justamente esas visiones que hay sobre la economía. Entonces uno no se puede referir a la economía como si todos compartiéramos un mismo significado. Entonces recuerdo que en algún momento que habíamos conversado sobre el asunto, tú mencionaste economía política desde la perspectiva de la economía. Esa me gustó más. Me gusta más que me digan desde la perspectiva de la economía política que desde la perspectiva de la economía. ¿Sabes por qué? Porque ya tú conoces cuál es lo que hay en el trasfondo de esto, que es que la economía se convirtió en una ciencia así muy neutral, muy aséptica, muy puesta con modelos matemáticos, macroeconómicos, es decir, casi como si estuviera como inmunizada contra cualquier posición ideológica, valorativa, y eso es una mala tradición de la economía política, porque la economía política, fundada por Adam Smith, pues tenía que ver, este señor escribió hasta un libro que se llamaba La teoría de los sentimientos. Él puso el mercado a ser movido por una mano invisible. Es verdad que eso nos parece un poco divino, pero en función de los intereses personales, intereses individuales que competían. O sea que en la economía política de la tradición que viene del siglo XVIII y a la que Marx se ascribe criticándola, es una economía que no deja de lado los sentimientos, ni las emociones, ni las pasiones. Ahora la economía neoclásica, que es la que nosotros hemos heredado y la que tiene esa visión genérica abstracta que lo que hace es borrar el capitalismo, lo que hace es que no se hable del capitalismo. Y se hable del mercado. Y se habla de cualquier otra cosa menos de los intereses particulares. En el caso de Adam Smith era la individualidad, en el caso de Marx, pues él manifestaba claramente las clases sociales en contradicción, en conflicto, es decir, a base de esos intereses que tienen los que son propietarios y los que no lo son. Entonces Miriam, yo me adscribo más a la dimensión de la economía política, Mario. Te pregunto, ya que estamos haciendo estas precisiones importantes porque nos ubican en contexto, ¿verdad?, de lo que vamos a estar conversando, quisiera que nos definieras también el concepto de bioeconomía, ¿no? Cuando la política se aleja de lo social y se enfoca en esa rentabilidad económica, como tú bien has explicado en tus escritos. Sí, bueno, pero voy a eso ya mismo, porque ese era el tercer punto, pero así esta alusión a los sentimientos y a las emociones y a las pasiones que envuelve la actividad económica y todo lo que entraña lo que es estar vivo en una sociedad. Y tú me preguntabas por lo que habíamos vivido. Y claro, la primera reacción cuando uno piensa en el COVID, que era en lo que estaba pensando cuando me hiciste la primera pregunta, ya voy a la segunda, Mario, no me olvido, ¿eh? Está ahí lo de la bioeconomía porque ese es mi punto fuerte.
Pero cuando me preguntabas un poco por los últimos acontecimientos y lo que habíamos vivido, pues pensaba en el COVID. ¿Y el COVID qué fue lo que lo generó? Pánico, miedo, temor. Eso que tú señalabas como la falta de incertidumbre, o sea, la incertidumbre, la impotencia tremenda que sentíamos frente a esa amenaza. O sea, que los últimos tiempos para nosotros han tenido a los sentimientos y a las emociones a flor de piel. Casi todo lo que hemos tenido que vivir durante los últimos tiempos tiene que ver con esa amenaza a la que no podíamos controlar. Y que disponíamos de las medidas que hiciera el Estado. Éramos todos como corderitos. Enciérrate, ponte esto. Muy disciplinados en el caso de Puerto Rico. Pero lo cierto es que el COVID representó una dimensión adicional que yo quiero enfatizar también sobre este asunto de los sentimientos, y es que el capitalismo y la bioeconomía a la que me voy a referir habían instaurado en cierta medida, instalado en nuestra conciencia una cierta seguridad sobre la vida, empezando por las grandes revoluciones tecnológicas de la biomedicina, la medicina de trasplante, el anti-age, o sea, todo indica, bueno, hay una gente que están guardadas en unas neveras en algún sitio, esperando que se le dé paso a lo que fue de lo que se murieron para ver si pueden revivir. O sea, un sentimiento como de inmortalidad, como de una cierta permanencia. Claro, el orden social del capital quisiera ser permanente. Esa sería la vocación del capitalismo. Cambiar para que nada cambie, ¿no? Entonces ellos están continuamente en una transformación innovadora que nosotros agradecemos porque, bueno, nos crean una expectativa de vida a la que todos de alguna manera aspiramos, ¿no? Si nos enfermamos, pues curarnos o de alguna manera algún tratamiento que pueda darnos alguna esperanza. Y eso la bioeconomía lo maneja bien y yo lo tomo como la paradoja fundamental. La bioeconomía tiene una paradoja clave, una paradoja que está en el núcleo de lo que yo quiero plantear. La bioeconomía, por un lado, es aquello que te puede crear una enorme expectativa con la vida a través de las transformaciones e innovaciones tecnológicas que se hacen en el aparato médico y científico, como lo es el caso de esta vacuna, como lo es que la hicieron con una velocidad espectacular, ¿no? Y podemos hablar de Moderna y cómo Moderna ha subido enormemente sus valoraciones en bolsa. Creo que ha aumentado 1.100 y pico. Es una farmacéutica joven, nació los otros días, pero, o sea que por un lado hay una innovación y hay un desarrollo tecnológico muy grande que nos crean unas expectativas de vida y que a la misma vez sirven para hacer eso que es central en lo que yo quiero plantear con ese término, que es hacer de la vida una mercancía. Y voy a decir algo que es extremadamente fuerte, y si está enferma, mejor. Si la vida está enferma, mejor. Mira tú qué siniestro. Es algo terrible, ¿no? O sea, la dimensión mercantil de la vida hace de la enfermedad una dimensión casi normalizada. Para todo tenemos una medicina, para todo, pero a la misma vez, y por eso yo utilizo esta paradoja central, a la misma vez que puede llenar esa especie de deseos de salud y de curación y dándonos el producto que se entiende o la terapia que se entiende más apropiada, a la misma vez es un farmacón. ¿En qué sentido? Que lo que te cura te puede matar. Lo que te cura también te mata. Farmacón es un oxímoron, o sea, que junta dos sentidos opuestos, dos formas opuestas en un mismo sentido, o sea, que convergen la vida y la muerte. La vida, la rentabilidad de la vida a través de hacerla dineraria, y se hace tanto en la prolongación de la vida a través de manejar, pero también por otro lado, abandonándola. Cuando yo pienso en el capitalismo neoliberal, y lo digo, Mario, con todas sus letras, y quiero en este podcast reafirmar mi posición, que el que no menciona el capitalismo y que se dedica a hablar del mercado, y el mercado en función de todo lo que allí equilibra armónicamente la competencia de todos, que es justo y demás,
es porque quiere evitar mencionar las cosas por su nombre. ¿Sabes quién no lo mencionó tampoco? Que es interesante, quizás eso no debe incluirse, lo debemos dejar para otro momento, pero a mí me extrañó mucho cuando Foucault le dedicó su texto de la biopolítica, del nacimiento de la biopolítica, un texto que todo el mundo ha leído, aparte que es el autor de referencia para casi todos los que analizamos la sociedad, imposible no contar con Foucault. Pero claro, como yo también venía de la economía, supe por dónde, porque le dedica todo ese texto a la economía, pero sin nombrar el capitalismo. ¿Cuáles son sus dos conceptos claves en ese texto? Gubernamentalidad y biopolítica. Y capitalismo, bueno, habla de neoliberalismo, el ordoliberalismo, se refiere a todos los que han sido los desarrollos que ha tenido el liberalismo, pero la economía, el capitalismo no aparece como con nombre propio. Y es que en la época que Foucault escribe, también en el momento, recuerda, de los posmarxismos, de hacer de la política un pensamiento autónomo para que no se viera como que estábamos siguiendo un determinismo económico. Todo el mundo estaba tratando de distanciarse de Marx por aquello de la economía sobredeterminando todos los procesos. Y yo lo entiendo, porque yo incluso la tesis que yo escribí tenía que ver con eso, con un vocabulario muy altuseriano, muy puesto en esos determinismos económicos. Por lo tanto, llegar a Foucault fue para mí como una libertad, o sea, fue una sorpresa, fue una cosa maravillosa. Yo dije, qué cosa tan terrible le pasa a uno dedicado todo el tiempo a la economía sin pensar en todo lo que este filósofo nos está diciendo. Oye, Miriam, pero ahora no, Mario. Sí, te quería comentar. Sí, adelante. Déjame terminar esto para que entonces tú procedas. Pero ahora no, Mario. Ahora yo me siento cómoda, bien cómoda, hablando de las determinaciones económicas de la vida. Yo creo que toda la vida está puesta para ser productiva para el capital, para ser mercantilizada, para ser expropiada, para ser explotada, para ser abandonada, incluso para beneficiarse hasta de su muerte. Y lo que muestran estos últimos tiempos que el COVID ha dejado claro es que se mueren en todos lados. Se mueren en los países ricos, porque en Estados Unidos hay cerca de 1 millón de muertos, ¿verdad? O sea, la muerte no tiene frontera vía el COVID. Está la discusión que si las vacunas son tan efectivas, que si van a garantizar completamente que no nos den. Ya sabemos que no, que tampoco. Pues las últimas cosas, es mejor estar vacunado, por supuesto, pero tampoco es que te garanticen que no te va a dar o que no va a venir una nueva cepa. Entonces las situaciones ahora están más propensas para que uno mire es de cara a la muerte. O sea, ¿qué está pasando con esta amenaza que viene de la vida? Que viene hacia la vida. Entonces, uno ahí se tiene que tropezar o por lo menos poner frente a uno el sistema económico en el que uno está inmerso. Y ahí las fuertes críticas que ha tenido el neoliberalismo, el capitalismo, porque ha desmantelado todos los servicios de salud, los departamentos de salud, y podemos entrar en eso más adelante. Pero sí, estoy lista para la próxima pregunta. ¿Cómo no? Te agradezco, ¿verdad?, esta reflexión y explicación que nos ubica, ¿no?, desde una perspectiva más integral, ¿no?, para entender el tema de la economía y que también nos podría situar, por ejemplo, en conceptos como el de la sociedad del riesgo, ¿no? No hay certeza sobre nada. Entonces, quería aprovechar, habíamos estado hablando sobre el concepto de bioeconomía y te cito de uno de tus ensayos, ¿no? Tú explicas que cuando nos referimos a la bioeconomía, hablamos de cuando la política se aleja de lo social, solo se enfoca en lo económico. Y yo quería traer esto al contexto puertorriqueño, ¿no? Haciendo un antecedente y pensando en el primer estadio, ¿no? Cuando nos percatamos de que el Departamento de Salud estaba destrozado y que eso se hizo evidente en el manejo que llevó durante la primera etapa de la pandemia, ¿no? Y eso también en el marco de que estamos bregando con promesa, la Junta de Control Fiscal. ¿Qué reflexión tienes sobre esto? Sí, fíjate, yo he estado pensando que si en algún momento, digamos, la bioeconomía podría también un poco juntarse con la biopolítica. O sea, hacer de la bios una política de Estado, pero no en términos de mantenerla como pensaba Foucault, porque él pensaba que la biopolítica era la transformación del poder soberano al poder biopolítico, que era lo que caracterizaba la modernidad para siempre, que ya supimos que no,
porque las políticas que garantizaban la salud y el cuidado de la vida para siempre, uno las asocia con el keynesianismo rooseveltiano y con lo que estaba señalando Foucault que se estaba dando en los años 50 y 60. Nosotros venimos entonces del neoliberalismo, que es el abandono de esas políticas sociales del Estado, pero de momento, con el COVID, ¿qué pasa? Que el Estado aguanta y agarra todo su poder. Entonces nos dice, ahora a confinarse, ahora quitamos estos derechos, ahora parecía un Estado totalitario. Bueno, algunos filósofos le llamaron, hemos vuelto al estado de excepción, el Estado que justamente no defiende las libertades individuales. Entonces, claro, ahí uno puede decir, la política tomó, pero fíjate que sí, pero sin poder hacer lo que tendría que estar puesto si uno realmente quisiera tener lo que se supone que sea, ¿no? La política, que es eso que tiene que ver con el cuidado de la vida. Nosotros vivimos en una sociedad que no cuida la vida. Desde la emergencia ecológica ya sabemos que al capitalismo como sistema global no le interesa el planeta. Al contrario, le interesa para explotarlo, para extraer lo que le llaman el extractivismo, ¿no? Y cómo cada vez más se ha convertido como en una máquina de destrucción. O sea que la relación con la vida, el capitalismo que nosotros hemos vivido en los últimos 30 años, podemos llegar a la conclusión que no le interesa, a menos que no sea para explotarla, apropiarse de ella, beneficiarse mercantilmente. Pero claro, una pandemia como esta, donde empezaron los muertos a caer como si fueran verdad, sobre todo los ancianos. Yo recuerdo las primeras veces allá en España, digo, yo no estaba en España, pero se oía todo el problema de los sitios de cuidado de las personas mayores, que yo lo viví aquí en Puerto Rico. Si tú me preguntas a mí, ¿qué te ha pasado a ti más fuerte durante estos últimos 2 años del COVID? Yo digo, la sensación de enorme tristeza y abandono que yo he tenido con respecto a mi mamá. Porque antes de empezar el COVID, yo la puse a ella en una casa de cuidado, en enero. Y en marzo caímos en el COVID. Así que yo no la vi, prohibidas visitas. Y era lo que yo quería decir, este COVID lo que hizo fue que la amenaza venía del otro, del cuerpo del otro. Yo me convertí en una enemiga para mi mamá, no me dejaban ir allí, no la podía ver. Entonces, encima, los protocolos de esos lugares también están tan mal influenciados porque no se dan cuenta que esa persona necesita también el afecto de la familia. Había que haber manejado eso de otra manera para que los asuntos, pero eso se prolongó. Ha sido de los periodos más tristes de mi vida. Y mi mamá que entró allí caminando, yo llevándola al restaurante, que ella disfrutaba de las flores, de todo lo que podía hacer, lo que era una vida en familia. Ella allí la encamaron, terminó entrando con sus propios pies y ahora está prácticamente inhabilitada, o sea, con muy poca movilidad y bueno. Así que eso es un desastre. En Puerto Rico es un desastre el COVID. Por otro lado, uno dice, pero qué bien lo hizo el Estado. Ah, Mario, ¿qué tú piensas? No, yo primero expresarte que siento mucho lo que nos estás contando. Una curiosidad, ¿cuánto tiempo estuviste entonces sin poder ver a tu mamá y ser testigo desde afuera de ese deterioro? Sí, ella lleva ya 2 años allí, en enero de este año cumplió 2, desde que entró llegó el COVID, así que pasaron muchos meses que solamente hablábamos con ella por teléfono cuando se podía, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y después que ya empezaron las vacunas, pues entonces la visita era una vez 20 minutos separado como por... Eso ha sido terrible, porque Miriam, aparte en Puerto Rico no se le da atención a la gente mayor y al poco, y de hecho, estamos... el discurso que ha habido de edadismo o necropolítica, ¿no? Gente que puede entenderse como prescindible o desechable. Miriam, quería llevar esta reflexión a un nivel más amplio, porque nos has estado hablando sobre el asunto de la globalización neoliberal, ¿verdad? Y esas relaciones entre países económicas y comerciales, etcétera, y cómo afectan nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, en ese sentido, pienso que en este contexto fue interesante observar, por ejemplo, esos reenfoques que se dieron en la producción. Empresas de ropa deportiva que entran a producir mascarillas, empresas de licores, alcohol, produciendo desinfectantes, la producción de ventiladores, etcétera. Entonces, a nivel de una mirada global,
te pregunto sobre lo siguiente, porque leyendo para prepararme para conversar contigo, observé que se debaten dos vías, ¿no? Por un lado, lo que aparenta ser, lo que tú señalabas hace un rato, un mayor protagonismo del Estado en ese sentido de sensibilizarse más con lo que tiene que ver con la salud pública, y otro que se maneja en la lógica neoliberal clásica de que el comercio o la empresa y la oferta y la demanda regulen y normalicen esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, que lo que está puesto en este momento es que esas cadenas de suministro de los circuitos globales se interrumpieron tremendamente. Volverla, no es que el capitalismo es un moriviví, nunca se muere. Ya yo llevo mirándolo por muchos años. Por lo tanto, yo aquí no te voy a decir se acaba el capitalismo, se acabó el neoliberalismo. O sea, hay mucha gente que apuesta al fin del capitalismo. Lo que sí yo he estado leyendo por los pensadores así importantes norteamericanos no relacionados con ningún pensamiento radical ni de izquierda, sino perfectamente instalados en lo que son las grandes universidades, ellos están conscientes de que tiene que reinventarse el capitalismo. O sea, tiene que reinventarse. Claro, y la mayor parte de ellos van hacia volver otra vez a políticas keynesianas, incluso manejándose una cierta, o sea, porque entonces también están entonces esa dimensión que ha salido de políticas o de posiciones que se han asociado con más conservadoras a la derecha, de cierto proteccionismo como Trump, que un poco volver otra vez donde Puerto Rico volvió a brillar como una estrella porque supuestamente vendrían las farmacéuticas. Yo me canso de decir, Mario, que las farmacéuticas no se fueron con las 936. Mira, las farmacéuticas están aquí, siguen siendo un enclave productivo. Ellas se van, ellas lo que pasa es que rotan cuando un producto deja de ser de la patente se vence, ellos pueden hacer en su manejo global de su producción, pueden hacer distintos acomodos, pueden dejar de producir esto en Puerto Rico, pero Puerto Rico sigue siendo línea de producción de 10 de los productos que más se venden a nivel mundial. Aquellos que hablan el desarrollo, el modelo de desarrollo, pues mira, y además son el 38% del Producto Interno Bruto. Y después que le pusieron el impuesto, casi una cuarta parte de lo que devenga Hacienda, del Fondo General. Es falso decir que las farmacéuticas se fueron, que no están aquí. Sí, o que tienen que llegar. Yo oigo por ahí decir, ay, que pueden llegar otra vez. No, pero si aquí están. Si ellas mismas cuando hablan están lo más orgullosas. Yo leo las revistas donde ellas ubican y hacen sus prospectos y no sé qué. Y entonces dice, pero si estamos divinos, Puerto Rico, 10 de los mejores productos. Es decir, encima siempre han sido, es un enclave porque no tiene, eso es una manera también de cambiar o de mirar de otra forma el concepto que uno tiene de desarrollo, porque aún estos economistas de la tradición, no de la economía política, sino de la tradición más de este discurso más aséptico, pero tampoco muy puestos tampoco en función de mirar todo en función del mercado, sino más comprometidos, muchas veces se llaman institucionalistas, aún ellos dicen, pero ¿qué pasa? Tenemos que hacer otro modelo de desarrollo que sea productivo. Y yo digo, pero ¿qué es que no ha mirado que Puerto Rico ha tenido un modelo productivo que no se ha acabado? Pasa que no quieren mirar que las farmacéuticas componen casi el 40% de la producción. Lo que pasa es que es un modelo para la globalización. Puerto Rico vende para el mercado, pero eso es un enclave. No tiene lo que le llaman los economistas los efectos multiplicadores internos o eslabones internos. Pero eso no quiere decir que no sea productivo. Que no es productivo para que la economía en general de Puerto Rico tenga una actividad cada vez mayor, porque esas empresas están aquí y se llevan sus ganancias y aquí no dejan absolutamente... bueno, y eso es otra cosa. Pero una pregunta, sí, Miriam, una pregunta. Sí. Porque obviamente entiendo lo que estás planteando, pero lo que se dijo, por ejemplo, con respecto a que se retomara o se fortaleciera la cuestión de las farmacéuticas en Puerto Rico, en el marco, quiero decir, si mal no recuerdo, ante la situación de las cadenas de suministros y los problemas que habían de que Estados Unidos tuviera un acceso en términos de tiempo y espacio más cercano a unos productos, ¿verdad?, de las farmacéuticas. ¿Tú crees que en ese sentido en Puerto Rico podría darse una revitalización de ese sector que nunca se fue como tú señalas? Bueno,
Yo tengo mis dudas de todo eso, fíjate, es posible como que no, pero fíjate, te voy a dar un ejemplo bien claro sobre lo que fue uno de los suministros más importantes. ¿Cuál fue uno de los suministros más importantes que todo el mundo quería rapidito? Las pruebas del COVID, ¿te acuerdas? Que en Puerto Rico, aquí se escenificó uno de los casos de corrupción más grandes sobre eso. O sea, las pruebas del COVID en Puerto Rico sirvieron para que se hicieran contratos, que se vendieran, que se trataran de comprar en China y no sé dónde. Bueno, todo quedó medio impune porque yo no he sabido lo que ha pasado con esa gente que intentaron hacer por fraude y demás. O sea, que el Departamento de Salud estaba atravesado por un problema de corrupción grande y todavía no nos hemos enterado. Pues mira, en Puerto Rico hay 2 farmacéuticas, Abbott y Roche, que fabricaban las pruebas aquí. A 4 días de haberse declarado el COVID, la FDA aprobó que Puerto Rico produjera las pruebas y las produjeron. Ahora no recuerdo bien exactamente cuántas fueron las que mandaron para los 50 estados. A Puerto Rico no llegó. O sea, aquí se producían las pruebas. El Estado y el Departamento de Comercio y de Desarrollo Económico saben cuáles son las farmacéuticas que hay en Puerto Rico y saben qué es lo que están produciendo. ¿Cómo es posible que no se acercaran a esa farmacéutica que está? Eso hay documentos sobre eso, Mario. Eso lo puedes buscar, no sé, creo que hasta el mismo centro de investigación, ¿cómo que se llama? Centro de Periodismo Investigativo. Sí, investigativo, pero yo creo que también, o sea, eso ha salido en la prensa, ya yo lo he puesto como nota al calce de otros trabajos míos, porque yo me quedé, cuando yo leí eso, yo me quedé así, yo dije, ¿pero qué es esto? Están diciendo que Puerto Rico no tiene farmacéuticas, que las producen aquí y el Estado no puede hablar directamente con ellos porque ya sabemos que la mayor parte de las cosas que producen las farmacéuticas aquí tienen que ir directamente a Estados Unidos y después nos las venden las farmacias que aquí están en cada esquina. O sea, que siempre hay ese circuito directo con Estados Unidos y no una distribución inmediata en el país. Pero de que aquí se fabrican cosas, se fabrican y no las dejaron aquí. A nosotros nos hicieron esperar, no me recuerdo bien, estaba buscando antes de hablar contigo si había en algún momento, si tenía la cifra, el dato ese de la fecha en que se comenzaron a llegar las pruebas, no estoy hablando de la vacuna, de las pruebas, pues la vacuna tardó mucho más. Pero esas pruebas, cuando yo me entero de que aquí se producían y se mandaban a Estados Unidos, y allá ya se estaban ya distribuyendo, y aquí todo el mundo pendiente de los casos de corrupción para conseguir las pruebas, era realmente insólito, ¿no? Era algo... Oye, ya debemos ir recapitulando, Miriam. Querría, ¿verdad?, finalmente escucharte en términos de la memoria colectiva, ¿no? De lo que hemos vivido y hacia dónde vamos. ¿Qué aspectos tú entiendes nosotros debemos tener muy claros de cara a un horizonte que sea mucho más equitativo e igualitario para todas las sociedades? Porque tuvimos los desfases de países ricos con fácil acceso a las vacunas, los pobres que no tanto, este asunto de las cadenas de suministro. ¿Cómo tú ves el horizonte? ¿Qué debemos haber aprendido de estas experiencias de cara a ese proceso de transición, verdad? Que tomarán 2-3 años, según los expertos, el que se retorne a una cierta normalidad o algo que se parezca a lo que vivíamos. ¿Qué reflexión final tú harías? Bueno, lo primero que te podría decir es registrar inmediatamente cómo ha vivido Puerto Rico estos últimos tiempos con respecto a la relación con Estados Unidos en lo que tiene que ver con el dinero que llega aquí. Ha llegado mucho dinero. La gente siempre está esperando que pase. Uno te podría decir, mira, a lo mejor en la mentalidad de la catástrofe, uno podría pensar, bueno, pues si llega tanto dinero, pues que venga otra, porque llega dinero. O sea, es el negocio de la catástrofe, que tú sabes que también eso se comenta mucho. Incluso las aseguradoras de Puerto Rico ya están en el negocio de la catástrofe. El capitalismo del desastre, según Klein. Sí, el capitalismo del desastre de Noemí. Pues eso ya llegó hasta las aseguradoras. Las aseguradoras los meses pasados se han fusionado han vendido, porque han tenido tremenda ganancia, han vendido a los fondos norteamericanos su gestión aquí en Puerto Rico. Así que eso te da un la que Puerto Rico ahora mismo
es un centro del capitalismo de catástrofe, porque bueno, ya han llegado 44.000, pero hablan de 88.000, 90.000. Han llegado mucho dinero a la gente. ¿Sabes lo que yo pienso? Que la relación de Estados Unidos con Puerto Rico es una relación que me recuerda a la servidumbre feudales. Tú sabes que el esclavo y el siervo, para el amo y para el señor feudal, pues le rendía trabajo a cambio de que en la tierra o le daban la sobrevivencia. O sea, lo mantenían con vida para que le pudiera seguir trabajando. Ahora resulta que en el caso de Puerto Rico, el Salquea, el otro Quea, el COVID-Quea, todos los Quea que puedan venir, es para mantener la sobrevivencia, pero ya sin necesidad de su trabajo. Y uno se pregunta, pero qué cambio tan interesante. O sea, dinero para sobrevivir, para mantenerte con vida, porque no es para que tengas una vida, o sea, es para mantenerte con vida, pero no es porque te van a dar trabajo, no es la relación con el trabajo, es la relación con el consumo. Te mantengo con vida, consumes, te vas a Walmart o te vas a donde sea, compras muchos alimentos que yo produzco. Y después, cuando te enfermas, pues ya tú sabes que tienes ahí todo un plan a la carta para que pueda yo seguirte suministrando las medicinas, porque la enfermedad va a estar ahí a la vuelta de la esquina. No tengo mucho optimismo, Mario. No tengo mucho. Ahora, si me preguntas a mí sobre qué es lo que nos ha dejado esta experiencia, la muerte que hay con este sistema social, la muerte. O sea, el llegar a visualizar lo que puede ser el extremo de una necroeconomía. La necroeconomía es también parte de la bioeconomía. Y el COVID-19 nos ha planteado, y tú debes haber leído ensayos y artículos sobre eso, cómo justamente tiene que ver con la zoonosis. Cómo hay una forma de la economía de las grandes granjas, de las mega empresas estas de alimentos y de cerdos y de vacas y de todo, que tienen que ver con el problema de la crisis climática, que a la misma vez sirven para la deforestación de los campos y hacen que los hábitats en que esas especies estaban pues se vayan y comiencen a deambular por otros lados. O sea, estamos expuestos a una máquina, yo digo, de guerra contra la vida, pero especulativa y altamente rentable para algunos. Claro bueno. Que sí, debemos ya finalizar, pero tomo nota de esto que has planteado al final. O sea, has hablado de necroeconomía, que presumo que es el relevo de lo que mencionaste al principio de la entrevista en términos de la enfermedad o el enfermo como una mercancía. En este caso, el tema de la muerte. Has hablado de cómo sobre la mesa quedan tremendamente evidentes, más evidentes que nunca probablemente, esas dificultades y desfases que plantea la relación hegemónica política entre Estados Unidos y Puerto Rico. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación a participar en este podcast, Miriam. Muchas gracias, Miriam Muñiz Varela, socióloga, profesora del Departamento de Sociología y Antropología del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Dime, Miriam, adelante. Perdón. Es que sí, hay algo que se me quedó y se lo había comentado anoche. Adelante, estamos en el epílogo. Venga. Parte de lo que tiene que ver con las aseguradoras, que tenía unas cuantas notas aquí, es que destrozaron todo lo que tenía que ver con el sistema de salud mental de Puerto Rico. Todos los centros de salud mental se cerraron. Fíjate, los hospitales se vendieron, no se cerraron, bueno, hay dos que se cerraron, pero digamos, cuando hubo la reforma de salud de los 90 de Rosselló, se vendieron los hospitales a empresas privadas. Pero lo que pasó con salud mental fue una devastación, fue una masacre. Eso fue a parar a las manos de una aseguradora que se llama CEP, que hacía que los psicólogos hicieran como unas terapias bancarias. Ahora en el día de hoy tiene que haber a 10, 20 minutos cada uno. Y fueron cerrando todos los centros. Yo tengo la evidencia y el testimonio de esta amiga mía psicóloga. Ella me cuenta que trataron de hacerse unos cuantos programas pilotos con el doctor Galarza, con la doctora Iris Zavala, pero que todo eso, cada vez que había un cambio de gobierno, pues se eliminaban. Y ella me menciona cómo el centro de San Patricio, que fue el único que quedó de toda esta devastación, también lo cerraron. O sea, ahora hablan y se llenan la boca hablando los problemas de salud mental. Esa es la población más abandonada. Esa sí que está dejada completamente de lado. Porque ahí no hay
Ahí no hay ni médicos, ni aseguradoras, ni tarjetitas que te lleve un psiquiatra o que te lleve un psicólogo. O sea, es muy difícil manejar las relaciones. Quería señalar ese dato porque no quería fallarle a mi amiga. Por favor, aquí hay otro titular. La vida, la economía, la biopolítica, la bioeconomía. Como siempre, Miriam, me he aprendido muchísimo contigo y espero que quienes nos están viendo y escuchando también. Miriam Muñiz Varela, profesora de Sociología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias a ustedes también por conectarse con Departamento de Retornos, un podcast sobre el futuro en la era post-COVID-19. Departamento de Retornos es auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense conocido como SHARP por sus siglas en inglés. Será hasta la próxima.